Bienvenidos a la unidad 2 denominada Ética Profesional del módulo de formación bioética. Como primer punto, conoceremos los conceptos de vocación, profesión y bioética. Hay que recordar que no va a ser lo mismo referirnos a vocación y profesión. La vocación va a ser el deseo o inclinación por parte de una persona a cierta profesión, carrera o acción. Para tener vocación debemos de tener gusto, aptitud y entrega para poder desarrollar la profesión que estamos ejerciendo. También, como componentes de la vocación, hay que tener conciencia, hay que tener interés, hay que tener necesidades y no solo precisamente enfocarnos en el yo, sino también ver por los demás. Pero también hay que tener capacidad para poder desarrollar la profesión que nosotros estamos desempeñando. Como profesión, podemos decir que es la acción y efecto de profesar, o sea, ejercer un oficio, una ciencia o un arte. Por lo tanto, es el empleo o trabajo que alguien ejerce, pero por el que también recibe una retribución económica. La bioética la podemos definir como la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. El principal objetivo de la bioética va a ser ofrecer disciplina, orientación ética, estructura, un abordaje interdisciplinario y una clarificación. Hay que recordar que la bioética siempre va a defender el derecho a la vida de los otros seres humanos. Como segundo punto, continuaremos con la importancia de la ética profesional y su origen. Entre el origen podemos ver que entre las escuelas griegas se encontraban los sofistas y ellos iniciaron el pensamiento moral. Se hicieron preguntas de cómo sería una conducta moral y el por qué podrían llamarse morales. Otra escuela que podemos también analizar es la de Sócrates, quien quería que fuera una sociedad basada en reglas eternas y le daban gran importancia a la educación. Comentaban que con educación una persona podía crecer con virtudes, pero además con conocimientos que lo llevarían a actuar de manera moral, es decir, saber diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Cuál es la importancia de la ética profesional? Bueno, pues precisamente al cumplir con una serie de deberes, pero también de obligaciones, nuestra profesión la podemos ir ejerciendo de manera correcta, de manera responsable. Y estas obligaciones y deberes que conforman el código deontológico y que rige a cada persona va a llevar no solamente un bien personal, sino un bien para todas las personas que nos puedan rodear. ¿Cuál es la importancia de la ética profesional en el orden teórico? En un primer momento nos va a permitir analizar los principios y normas basadas en la moral individual, pero también en la social, o sea, para con otras personas. En el orden práctico, ¿qué nos va a garantizar tener una buena moral? Bueno, pues nos va a garantizar el éxito profesional, a diferencia que si no seguimos precisamente estas reglas, pues nos viene el desprestigio profesional, que está relacionado de manera directa con la irresponsabilidad de nuestra profesión. Vamos a continuar con el punto número 3, con los llamados principios bioéticos. Para conocer estos principios bioéticos, lo que les quiero recomendar es que no solamente los vean como parte de áreas de la salud, ya que aquí precisamente nos especifica la relación médico-paciente.
Les sugiero que no vean esto únicamente de esta manera, ya que precisamente en cualquier profesión que ustedes estén desempeñando, estos principios los pueden aplicar. Vamos a conocerlos y por favor les solicito que los apliquen precisamente a la profesión que estén desempeñando. Si nos referimos al área de la salud en específico, el principio de beneficencia nos quiere decir que es un principio ético de la actuación ética y va a responder al fin primario de la medicina, que es el promover el bien para el enfermo y la sociedad. Sin embargo, si lo aplicamos desde el punto de vista desde un licenciado, desde un ingeniero o de cualquier profesión, vamos a ver precisamente que el fin de cualquier persona va a ser el promover precisamente el bienestar de la persona que nosotros estemos atendiendo. Dentro del principio de no maleficencia va a estar precisamente asociado al no hacer daño. De este principio se deriva precisamente el no matar o no causar dolor. Dentro del principio de autonomía vamos a tener precisamente que este principio se basa en la convicción de que el ser humano debe actuar con autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros estamos capacitados para precisamente tomar decisiones, también debemos informar a la persona que nosotros estemos atendiendo de la situación por lo que está pasando y dar precisamente posibles alternativas o soluciones que se pudieran aplicar a casos de manera particular. El principio de justicia, si hablamos en ciencias de la salud, se va precisamente a referir a la obligación de tener una igualdad en un tratamiento. Asimismo, distribuir equitativamente los recursos que se tengan para prestar el servicio. Tradicionalmente la justicia se ha identificado con la equidad, que quiere decir dar a cada uno lo que le corresponde. Esta justicia o equidad no significa que se deba de tratar a todas las personas de la misma forma, pero sí que cada uno tenga acceso precisamente a la solución adecuada, digna y básica que debe de tener, respetando también el origen racial, sociocultural, económico, la creencia religiosa o cualquier ideología que se pueda tener, evitando precisamente el dolor o el sufrimiento. Dentro del punto número 4 tenemos los principios éticos que debe de regirse la práctica profesional. Dentro de los principios éticos profesionales vamos a ver en primer lugar el principio básico que debe ser el deber y el derecho de ejercer el trabajo profesional con una responsabilidad, pero también recibir la capacitación profesional para poder precisamente desempeñar bien las funciones que vamos a realizar. También tenemos el principio de la libertad laboral, que es elegir libremente una profesión, el dónde prestar nuestros servicios, el tener un trabajo digno, pero sobre todo también tener una retribución digna. El principio de idoneidad profesional, que se va a precisamente a referir el que se deba de realizar el trabajo con una debida competencia. Un mal trabajo desacredita a la persona, pero también desacredita a la institución. Si bien hay que tener un dominio de la profesión, también hay que tener una buena conducta, una actitud positiva y también respeto y consideración por las demás personas. Vamos a continuar con el último punto de esta unidad y vamos a hablar precisamente de la responsabilidad profesional. Hay que recordar que responsabilidad profesional es la capacidad que va a tener el profesional de responder, entre comillas, de dar cuenta o de dar razón
de las acciones que cada quien está tomando. Como tipos de responsabilidad, podemos tener la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad ética, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad moral. Tal vez la responsabilidad moral no la tengamos tipificada en ninguna ley o ningún código. Sin embargo, la responsabilidad moral suele pesar en la llamada conciencia de la persona. Inclusive, la responsabilidad moral a muchas personas los ha hecho desertar de precisamente la profesión que estén desempeñando. En la responsabilidad penal podemos ver que precisamente hay que reparar en este caso el daño que se causa a la persona, ya sea por consecuencia del incumplimiento de alguna obligación o por bien un acto u omisión que se haya tenido o inclusive la negligencia y no haber llevado precisamente a cabo con diligencia o cuidado dicha actuación por parte de nosotros. En la responsabilidad civil, única y exclusivamente podemos ver que se puede indemnizar de manera económica precisamente a la persona. Y la responsabilidad administrativa o laboral, pues nos puede llevar precisamente a perder nuestro empleo, cargo o comisión, precisamente por no haber realizado profesionalmente nuestras labores o acciones. Como sanción social podemos ver también que implica la mala fama, que la mala fama va a ir también como parte de la responsabilidad moral. ¿Qué quiere decir esto de mala fama o responsabilidad moral? Que precisamente las personas que acudían a nosotros para algún servicio que nosotros estuviéramos prestando, pues precisamente de voz en voz se puede decir que esa persona no goza de una buena reputación. Estimados alumnos, hasta aquí concluimos en este caso la unidad 2 de nuestro módulo de formación bioética. Los sigo esperando con sus dudas o comentarios mediante la plataforma o mediante el WhatsApp. Quedo a sus órdenes para atender cualquier duda y no olviden que además de la bibliografía recomendada, siempre hay que investigar. Gracias.